2, 1, al aire. Muy buen día, muy bendecidos. Aquí nuevamente gozándonos de saber que usted está ahí esperando la palabra maravillosa que vamos a compartir hoy. La semana pasada estuvimos hablando de que la gracia es un misterio. Y esta semana vamos a continuar aclarando ese misterio. Antes de pasarle la parte al pastor, me gustaría recordarle que estamos en extramuros, como dicen allá en Puerto Rico, en las clases superiores. O sea que esto no es para... Escuelita dominical. Esta no es para principiantes, esto es para personas que tengan el interés y que tengan el valor de compartir con otros esta maravillosa palabra. Quiero felicitar al doctor Abdiel Mancito, que es tan bendecido salir con sus 2 niños que son especiales para España y en España haber coronado como doctor. Así que lo felicitamos por su profesión y lo felicitamos por mantenerse firme en la gracia. Así que un saludo para él, su esposa, su suegra y para los 2 niños de él. Así. Pastor. Yo te voy a invitar a que leas lo que leímos la vez anterior, porque de ahí vamos a agarrar y queremos repetir, que la gente se le grabe varias palabras. La palabra misterio, la palabra predestinación, la palabra revelación, la palabra gracia. O sea, que son palabras que tú no las oyes mencionar en ninguna iglesia. No son usuales de... No, por ejemplo, la palabra predestinación, eso, para los pastores, para eso... Es como una mala palabra. Es una mala palabra. Porque es que la predestinación tumba todo el andamiaje que ellos tienen formado de doctrina, se lo tumba completa. Porque la palabra dice, lo vamos a leer dentro de un ratico, en Efesios 1, 4, que Dios nos predestinó en amor. Entonces, si a mí Dios, que yo no le pedí existir, Él me trae a la existencia y me prepara un destino, yo no creo que yo tenga que explicarle a los sabiondos que me están escuchando qué quiere decir predestinación. Destino sabemos lo que es, pero predestino quiere decir que alguien te preparó ese destino. Y si te lo preparó en amor, entonces el fin tuyo no puede ser el infierno. Claro. ¿Verdad? Entonces, por eso es que ellos le huyen a esa palabra predestinación. Y cuando la gente le pregunta, dice, no toques eso, que eso, tú sabes, es una palabra muy difícil de entender y te puedes confundir. Lo que pasa es que le tumba el kiosco a ellos de estar abusando de la gente y tomando ventaja. Entonces vamos a leer otra vez en Efesios capítulo 3. ¿Dónde? En el verso 1 hasta el 10. 11, creo que es. 10, 11. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de la unción del Mesías, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, que Pablo el misterio de la gracia no lo leyó. Fue por revelación. Se lo revelaron.
Porque no estaba escrito. Si no lo hubiesen dicho, lee ahí tal capítulo para que aprenda. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles ¿Viste? y profetas. Quiere decir que mucha gente, cuando lo oyen a uno hablar de la gracia, dicen, pero ahora vienes tú con esto nuevo. Bueno, es que ahí dice que antes a las otras generaciones no se le dio a conocer, como ahora. Es un ahora de los tiempos de Pablo en adelante. Entonces, de los tiempos de Pablo para atrás, no había revelación de la gracia. Aunque ella estaba desde antes de la fundación del mundo, a ningún profeta como a Pablo se le dio para que lo explicara. Así es. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa del Mesías Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de la unción o del Mesías, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en el Mesías Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Quiere decir que esto que estamos hablando era un propósito eterno que ya Dios tenía. Y por eso te habla de la palabra dispensación o cumplimiento de los tiempos. Que Dios tenía marcado un tiempo para que eso que tenía ya Él como propósito eterno se diera a conocer. Hoy vamos a hablar un poquito, explicarle un poquito a la gente, además de que vamos a andar por ahí en predestinación, dispensaciones, misterio, revelación. Vamos a hablarle un poquito a la gente de que ellos puedan entender de que en Dios no hay nada nuevo, de que en Dios todas las cosas están establecidas. Sí. Y que Dios tiene marcado un tiempo para que esas cosas se manifiesten en la tierra. Así es. Entonces eso nos lleva a no perder tiempo en pedirle a Dios cosas que Dios las conoce antes que nosotros. Que se van a cumplir de todas formas en su tiempo. O no se van a cumplir. O no se van a cumplir. Exacto. O no se van a cumplir. Ajá. ¿Sí? Porque si fuera así, entonces todas esas personas que tienen familiares que no están por decir, en la iglesia, a través de la oración de ellos ya estuvieran. Sin embargo, no están, ¿ves? Porque no tiene que ver con ellos, sino son aquella gente que están ordenadas para vida eterna y tienen un tiempo para que vuelvan en sí y regresen a su origen. Aunque sea al último segundo de la vida. Yo lo creo. Eso le produce
reposo y descanso a la gente. ¿Sí? Porque hay gente que dice y sufre porque el papá, la mamá, el abuelito nunca fue a la iglesia. Y entonces vienen los evangélicos protestantes a decirle que como ese familiar nunca fue a la iglesia, cuando se murió pues se fue para el infierno. Cuando la palabra de Dios dice que cuando la persona muere, el polvo va al polvo de donde es y el espíritu regresa a Dios que fue de donde salió. Eso es reposo completo. Claro, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces ya tú eres eterno. Por eso es que es tanto el atraso que tomaría 1000 años para hacer este trabajo, ¿no? Esa expresión de salvar a la gente es un disparate. Porque tú nunca estuviste perdido. Porque dice la palabra que Dios puso eternidad. Entonces quiere decir que tú, desde antes de venir aquí a este plano tierra, ya tú eras eterno. Y lo eterno no muere. Entonces no se puede salvar lo eterno. Así es. Entonces habría que borrar todas las listas esas que tienen por ahí los programas de radio y televisión de hoy se salvaron 3, mañana se salvaron 4, en este año se han salvado 180. Aquí no se ha salvado nadie, porque aquí nadie estaba perdido. Todos éramos eternos, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Eso está súper. Claro, para el religioso es muy difícil de aceptar eso, porque se ha pasado 30 años hablando de salvación a la gente. Y ahora cómo tiene la sinceridad de pararse en el púlpito y decirle a la gente, yo estaba equivocado. ¿Cómo Dios se alegraría de que todos esos pastores que se han pasado y están todavía en el asunto de la salvación se pararan el domingo en la iglesia y le dijeran, yo estaba equivocado porque yo soy hombre, no soy infalible? Y me he dado cuenta que Dios puso eternidad en el corazón nuestro, que nosotros lo que estábamos era descarriados. Y un día encontramos el redil y hemos regresado a casa. Tú sabes el reposo que y el reposo que le produce a la gente que está sentado ahí, que han perdido un hijo, han perdido un papá, una mamá y nunca fueron a la iglesia. Eso es un reposo completo. Claro. No que están martillándole a la gente. Y la gente pensando, ¿Sí? mi mamá tan buena que era. Ahí. Entonces estamos aclarando el misterio. Y entonces la palabra misterio no tiene traducción, fíjate. No hay cómo explicarla. No tiene traducción. Porque ella misma te está diciendo que es un qué. Misterio. Entonces si tuviera traducción ya dejaría de ser un misterio. Sino que lo que es un misterio es la forma en la cual Dios planificó todo. ¿Sí? Ahí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer del 3 al 11, despacito igual. Efesios es una carta maravillosa. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ok. Observa que la conjugación de ese verbo está en pasado. Ahí no dice que te va a bendecir cuando tú te portes bien, sino que Él
escogió bendecirte con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en el Mesías. O sea, que el Mesías, antes que el mundo fuera, ya estaba preparado para venir. Y en esos lugares celestiales, que no son estos cielos, sino es la eternidad, ahí Dios preparó todo tipo de bendición. Para que esa bendición se manifestara en nosotros, llegado el tiempo del cumplimiento. En el verso 4, ¿cuándo? Según nos escogió ¿Cuándo fue? en Él. En Él. Quiere decir que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Y además de escogernos, nos bendijo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, si Él te predestina en amor, primero la palabra predestinación. Yo tengo aquí un diccionario. Esto no es un diccionario religioso. Esto es un diccionario como el que tú puedes conseguir inglés-español, inglés-español. español-inglés. O el francés-español. Ajá. Este es un diccionario griego-español. Entonces, la palabra que está usando en este caso el escritor, que es una palabra griega. Y quisiéramos también hacerle saber a la gente de que ese libro que nosotros llamamos Biblia fue escrito en diferentes idiomas. Primero en hebreo, se usaron dos tipos de hebreo. Después se usó arameo. Después se usó hebreo. Después se usó griego. Después se pasó al latín. Y de ahí español, alemán, dentro de todas esas traducciones, los que tradujeron utilizaron en muchas ocasiones su punto de vista. Por eso cuando tú quieres conocer de verdad qué fue lo que habló el Espíritu Santo en un momento dado, tú necesitas ir a la fuente. Yo tengo libros ahí de manuscritos, ¿ves? Que hay palabras que no tienen nada que ver con las que están plasmadas aquí en la Biblia. Porque además de haber idiomas envueltos, hay culturas de distintos pueblos que al tener diferentes culturas ven las cosas de una forma diferente. ¿Ves? Hay que tener en cuenta quién escribió y a quién le escribió. Si le escribió a la iglesia o si le escribió al pueblo de Israel. ¿Quién está escribiendo? ¿Está escribiendo un hombre? Como muchas veces Pablo dice, y digo yo, no el Señor. ¿Ves? ¿O está Dios diciendo al profeta que escriba lo que él quiere decir? Claro. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque podemos estar adjudicándole a la gente una palabra, como por ejemplo aquel famoso dicho de Job, que en su desgracia dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Eso lo dijo Job, porque lo que Dios a ti te da no te lo quita. Porque si te lo va a quitar, primero no te lo da. Pues no está en ese juego de te lo quito, te lo doy. Que quita y toma. Ajá. Eso lo dijo Job, en medio de un estado anímico muy fuerte, donde había perdido toda la familia, estaba en desgracia. Bueno, se le puede pasar por alto, pero eso no lo dijo Dios. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Si en verdad tú quieres que cuando tú hables, lo que salga por tu boca sea lo que Dios habló.
Porque todo lo que tú hables, que no sea lo que Dios habló, no tiene valor ninguno. Por eso la Sí, semana porque aquí también hablan los hombres, aquí hay mucha gente que habla. Hombre, ahí habla hasta el diablo. Exactamente. Ahí hasta el diablo le citó la palabra a Jesús allá en el desierto. Por eso la semana pasada hacíamos mención de gente que ahí en el internet parece un periódico lo que escriben bonito. Tienen una ortografía tremenda, tienen intelecto, se ve. Pero eso que están hablando ellos, que suena bonito, ¿viene de parte de Dios o viene de la mente de ellos? Porque si viene de la mente de ellos no tiene valor ninguno, por más bonito que sea. ¿Ves? Ahora, si viene de parte de Dios y Dios abrió su boca y Dios lo abrió, ponle cuño que eso... Eso es válido. Entonces, la palabra dispensación quiere decir para los nuevos y para los viejos que la han oído y no la usan. Un periodo de tiempo Así es. en el cual Dios, por su soberanía, escogió el tratar de una manera específica con un pueblo específico. Él, porque le dio la gana, trató con la gente que vivieron en la época de Moisés de una manera. Y porque le dio la gana, él escogió, una vez cumplida la ley, empezar a tratar a la gente de una manera diferente. Darle otra guía de instrucciones. Ya nosotros no nos guiamos por la ley de Moisés, sino nos guiamos por la gracia que Dios le reveló a Pablo. Entonces, si tú quieres estar con los pies bien firmes, donde tú tienes que ir es a las cartas que escribió el apóstol Pablo, que todas están dirigidas a la iglesia. En ningún otro lugar tú ves ningún escrito dirigido a la iglesia, porque la iglesia no existía. Entonces cuando tú metes a la gente en los 4 evangelios, lo estás metiendo en una época y un tiempo y un espacio donde la iglesia no existía. Cuando digo iglesia, no me estoy refiriendo a la catedral, me estoy refiriendo más profundo a que la gente todavía no había sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así es. Pero sin embargo, los que allí estaban con Jesús, todavía Jesús no había muerto, no había ido a la cruz del Calvario, y ya Jesús les estaba asegurando a ellos que los nombres de ellos Estaban ya escritos. estaban escritos en el libro de la vida. ¿Por qué razón? Porque tenían eternidad en su corazón. Eso es una belleza. Eso se encuentra en Lucas 10, creo que está, déjame ver, para que la gente lo apunte. Voy a ver si está por aquí. Ver, aquí está. Lucas 10. Lucas capítulo 10, verso 17, dice, volvieron pues los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida en los cielos. Ahora la pregunta sería para los pastores. Si ustedes predican
que la salvación depende de que Jesús fue a la cruz del Calvario. Se la ¿Cómo vas a tú me poner. explicas eso a mí? Que todavía Jesús está vivo, está hablando con ellos y ya los nombres de ellos están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Tremendo. ¿Mm? Se le derrumba eso. Que después reconocemos a Jesús en su sacrificio. Glorioso. Porque Él vino a quitar pecado, vino a quitar el diablo, vino a quitar los demonios, vino a quitar el infierno, vino a quitar todas esas cosas. Pero ya desde antes de la fundación del mundo, cuando Él me creó, antes de formarme, Él mandó a escribir mi nombre en el libro de la vida eterna. Y una vez escrito ahí, nada ni nadie puede borrarlo, porque Él lo puso allí y me predestinó, según tú leíste, en amor. En amor. Yo creo que ellos hoy están cogiendo, ¿verdad? Ush. ¿Y tú estabas leyendo dónde? Maravilloso. En Efesios 1. Vamos para allá. Uno. Sí, te quedaste creo que en el verso 4. Según Mira, nos- que se me olvidó de enseñarte aquí, mira, lo que dice la palabra predestinación aquí en el griego, dice decidir desde un principio o de antemano, predestinar, apartar desde un principio o anticipadamente. Eso es lo que quiere decir la palabra predestinación en el griego. Quiere decir que antes que este mundo fuera, ya estábamos ¿no es predestinados. cierto? Lo dice, te escogió. Claro. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual ya había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la Ahí tierra. está, ¿eh? Quiere decir que Él estableció y marcó un tiempo para eso que Él estableció en la eternidad se manifestara en el cumplimiento de los tiempos aquí en la tierra. No antes ni después. Sí, porque eso no se Bueno, eso manifiesta es lo que antes. dice ahí. Bueno, más claro lo habla Pedro cuando dice el Cordero, porque no fuimos rescatados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de un Cordero sin mancha, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, ¿viste? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Quiere decir que ese Cordero ya Dios lo tenía preparado antes que tú y yo naciéramos, antes que nos portáramos bien o mal. Ya está el Cordero ahí, como en las carreras de caballos, listo que le dijeran, A salir. te llegó el tiempo, arranca. Lo cual te lo habla en Gálatas. Y yo me estoy dejando guiar ahí, no
no por nada en específico, sino por lo que el Espíritu Santo me está dando en Gálatas. Hay una porción que nos da pie aquí. En Gálatas capítulo 4, en el verso 4. Espérate. O sea, que ese cordero que habla Pedro, que lo habla en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, que estaba ese cordero que estaba predestinado desde antes de la fundación de los siglos, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Pablo aquí en Gálatas, en el verso 4, mira qué dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Viste? O sea, que ese Mesías Ya estaba preparado. ya estaba preparado, pero no vino hasta el cumplimiento del tiempo, y lo mandó durante el tiempo de la ley, y nacido de una mujer, para que su ¿cómo se llama? Su forma fuera de hombre, por cuanto por un hombre llamado Adán entró la muerte, por otro hombre llamado Jesús entró la vida. Demasiado. Pero hay un tiempo de cumplimiento. Así es, yo lo creo. Entonces la gente puede... Para todo. Para todo. La Biblia dice allá en Eclesiastés, Salomón, que debajo del cielo no hay nada nuevo, ni el agua cuando llueve. Es la misma agua. El agua cuando llueve, la de los lagos, la de los mares, es la misma agua del diluvio. Ay. Ah, no, pastor, pero cae de las nubes. Ay, ¿cómo llega a las nubes? Ah, a través de algo que se llama evaporación. Los rayos del sol le dan al agua, absorben ese vapor, va llenando las nubes y eso se convierte en agua. Y vuelve y cae. Y un día llueve. Se cargaron las nubes. Pero no es un agua nueva. Las minas de oro que hoy descubren. Eran las que estaban allá. Lo que estaban era ocultas y son reveladas. Por ese oro estuvo siempre ahí. Las esmeraldas, el petróleo, siempre. Aquí no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Están las cosas establecidas en la eternidad y de ahí no las mueve nadie. De ahí no las mueve nadie. Ahí en Segunda de Corintios. ¿Ah? Tienen un tiempo de cumplimiento. Sí, miren, en Segunda de Corintios hay algo interesante que yo voy a tratar de explicarlo, fíjate. Tratar. Segunda de Corintios. En el capítulo 12. Fíjate que Pablo trae ahí un trajín con Pedro, con Juan y con Santiago, porque se le oponían a que pudiera establecer el Evangelio de la Gracia. Y muchas veces Pablo pasaba por un lugar, establecía el Evangelio de la Gracia, y después pasaban estos tres y echaban por piso todo lo que Pablo les había enseñado. Entonces Pablo tiene una lista que no la vamos a leer, de cuando él se empieza como a gloriar de que él no era menos que los demás apóstoles, que él había estado náufrago, que a él lo habían latigado, etcétera, etcétera.
Pero comenzando en el verso 1 del capítulo 12. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre que en el Mesías, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. O sea, es lo que está diciendo, que la experiencia que él tuvo, él no sabe si fue una visión o fue una revelación. Él dice que no sabe si fue visión o revelación, pero sabe la experiencia. Sí. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ya, mira, fíjate. Cuando Pablo está ubicando el lugar hacia donde él fue trasladado, que él no sabe si fue una visión que le dieron o una revelación. Él sabe la experiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y dónde fue la experiencia? Cuando nosotros hemos estudiado el origen de las cosas, que ahora no tenemos el tiempo para hacerlo, que la primera palabra que se usa en la Biblia es la palabra Bereshit, que quiere decir el origen o el plano original. Origen o plano original. El Bereshit de Dios, donde Dios estableció las cosas, todas las cosas. Y sería bueno decirle a la gente que Dios no comenzó de adelante para atrás, sino de atrás para adelante. Por eso es que al principio de la Biblia dice que Dios reposó. Si reposó Al principio quiere decir que empezó que allá. todo lo demás estaba hecho. Esa es la razón por la cual Isaías entonces, 860 años antes que Jesús naciera, cuando a él le mostraron, a Isaías, el Bereshit, el plano original. Y cuando le mostraron el plano original, le mostraron al sacrificado. Le mostraron a Jesús en la cruz. Le mostraron al que fue molido por nuestros pecados, al que el castigo de nuestra paz fue sobre él, al que llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores sobre su cuerpo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se lo mostraron en el Bereshit y por eso él lo conjuga en tiempo pasado, como que eso ya había pasado allá, en el tercer cielo, en el Bereshit, en el plano original, estaba establecido. Solamente faltaba lo que tú leíste en Gálatas 4, que llegara el tiempo del cumplimiento para que el Hijo de Dios naciera de mujer bajo la ley. Wow. Entonces a Pablo lo llevan ahí, al Bereshit. El Bereshit es el misterio. Por eso dije al principio que misterio no tiene traducción. Porque misterios son cosas que uno no entiende. Entonces, Pablo va allá al Bereshit. Y yo voy a tratar de explicar lo que ahí pasa. Por la cantidad de indagaciones que yo he hecho. Que me ha tomado tiempo. Y me ha tomado tiempo de espera más que de nada, de que se me aclare en la mente. O sea, lo que a Pablo le hacen entender, no se lo hablan, no es hablado, porque a Pablo lo que le hacen entender es como si a Pablo
le trasladaran o le traspasaran aquello a su mente y no le dieran la capacidad de tener las palabras cómo explicarlo. Porque si estábamos hablando del plan original, a Pablo no le era permitido algo que todavía estaba por cumplirse, hablarlo fuera del tiempo. Wow. Por eso dice que son palabras inefables. ¿Qué más dice? Que no le es dado al hombre expresar. La palabra que se usa ahí es la palabra arretis, que se traduce palabras secretas, confidenciales, Wow. imposibles de explicar. Por eso es que él no sabe. A Pablo le enseñaron una cosa, Él sabe que sucedió eso. que sucedió eso y que iba a suceder así. Pero si a Pablo le decían, explícale a Pedro qué fue lo que tuviste, Pablo no hubiese tenido palabras como explicarlo. Eso es muy demasiado. Por eso es un misterio. Este libro es un misterio. Uno se queda frío como la gente en los púlpitos abre la palabra como si esto fuera un cómic, un muñequito y usan la palabra como le da la gana. Esto es un misterio, este es Dios. Cuando aquí se abre esto, es como si Dios estuviera ahí y tú abrieras la Biblia y Él saliera. Entonces la iglesia está niña, la iglesia no sabe nada. Ponte a hablar con un pastor de 30 años de estas cosas. ¿Qué te cuento? Que no saben ni qué quisiera preguntarte. Porque la experiencia se la he tenido yo 1000 veces. Con pastores antiguos, expresarme en confianza, decirme, es que yo tengo curiosidad, tengo deseo, pero no sé ni cómo preguntarte. No sé ni cómo preparar la pregunta que quiero hacerte. Por eso es que ahí en 1 Corintios, capítulo 14, yo creo que vamos ahí ya terminando, no sé qué. Demasiado. 15 minutos. Está bien. En 1 Corintios, capítulo 14, algo que quizá ofenda un poquito a la gente, un poquito. Déjame ver. Un poquito. Pero yo lo explico y a lo mejor me entienden. Ok. Fíjate que Pablo viene usando 2 capítulos completos. Empieza en el capítulo 12 hablando de los dones y el 13 se lo dedica al amor. Capítulo 13 completo es hablando del amor, diciendo que el don mayor es el amor. Pero cuando empezamos leyendo el 14, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, quiero empezar diciendo que Pablo no está diciendo que dejes el amor, ni está diciendo que dejes los dones espirituales. Lo que está diciendo es que sobre el amor, sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de profecía, no estamos hablando de lo que se acostumbra en las iglesias evangélicas protestantes, que se para por allá uno a hablar 4 palabras raras y que habla lengua. Cuando la Biblia sí habla de las lenguas, pero habla de lenguas que necesitan interpretación. Porque si no tienen interpretación, la gente se queda bruta. También habla de lo que pasó en el libro de los Hechos, que eso no fueron lenguas, sino fueron idiomas
que hablaron. Pero también habla, cuando habla ahí de profetizar, no está hablando de lenguas, está hablando de que sobre todas las cosas nos dediquemos a recibir de Dios para anunciar. Y cuando tú anuncias, tú estás anunciando algo que no está pasando. Porque si estuviera pasando, no había que anunciarlo. Entonces Pablo lo que está diciendo ahí es que sobre todas las cosas que nos ocupemos de profetizar. ¿Qué vas a profetizar? Vas a profetizar la gracia. Así es. Sobre todas las cosas que profeticéis. Porque profetizando, tú logras reunir las cosas establecidas con las manifestadas. Y hay algo interesante en esto, que yo lo he aprendido a través de los tiempos y la Biblia me da la razón. Independientemente de que la gente que nos estén oyendo, pastores, patriarcas, obispos, la madre de los tomates, crea o no crea lo que yo estoy hablando. No importa. Independientemente. Yo no estoy hablándolo para que ellos crean. Yo estoy anunciando para que se cumpla. Al principio, antes, yo me sentía incómodo de ver que los reverendos, pues, uno les hablaba un mensaje tan claro y no creían. Después me di cuenta que en mi trabajo no se trata de que la gente crea. Y Dios me empezó a enseñar que en la palabra, ese es el ejemplo. Ahí tienes a Noé. La pregunta es, ¿cuántos creyeron a Noé de que iba a llover? Nadie. Ni la familia, ni los miles de personas que estaban allí. ¿Nadie creyó? Mi pregunta ahora es, ¿llovió o no llovió? Llovió y bastante. Y vemos el tiempo de cumplimiento para que lloviera en el año 600 de la vida de Noé, en el mes de mayo, el día 17, en las horas de la tarde, se abrieron los diluvios, los abismos, y estuvo lloviendo 40 días con 40 noches. No importa que no creyera. Pregunto yo, ¿a Jesús le creyeron? ¿No le creyeron? ¿De que iba a resucitar? Ni aún la gente... Que andaban con él. No, comían con él, andaban con él, vieron los milagros, y él dijo, yo como Jonás, así también voy a resucitar. ¿Creyeron? No. Pregunta, ¿resucitó sí o no? Entonces nosotros lo que estamos anunciando, porque una cosa que tiene la gracia, que por ser el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación de los siglos, es el mensaje más profético que existe. Porque no está ni escrito. Entonces nosotros estamos anunciando. Ellos creen, no creen, no importa. El asunto es anunciar. A Pablo le creyeron, ¿cuántos? ¿Se estableció la gracia? Pero claro que se estableció la gracia, que estamos nosotros. Y vamos a terminar aquí, mire. En el Salmo 139, voy a dejar que tú lo leas. Entonces son palabras que no se tocan. Predestinación, no se toca.
dispensación, no se toca, revelación, iluminación, soplo de Dios, misterio, nada de eso se habla. Sabiduría oculta, tampoco se habla. Lee ahora despacito lo que tú vas a leer. Todo el... No, el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos. Y explícale a la gente lo que es un embrión. Ajá. El embrión, la cosita esa chiquitica ahí que está ahí. El embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas, ¿Cómo? estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, Quiere decir sin faltar ni una sola. una de ellas. Quiere decir que siendo tú un embrión, que es el bicharraquito ese tan chiquitico, así, que yo creo que todavía no está ni para hacerle sonograma. Es una pendejadita así chiquitita. Una chiquitita ahí. cosita. Estaba el embrión ahí y en el libro de Dios ya estaban escritas todas aquellas cosas de tu vida que fueron luego formadas sin faltar ni una sola de ellas. Ush. Eso es tremendo. Pues si tú no hablas predestinación, tú no puedes entender eso. Si no hablas dispensaciones, no puedes entenderlo. Si no hablas establecido con manifestado, tampoco. Porque eso lo que quiere decir es que lo establecido se va a manifestar y se va a reunir. Lo que Dios estableció para mí va a llegar un momento que se va a reunir con mi vida terrenal. Claro, hay excepciones donde la gente se vuelve loca y mete la pata y vive la vida loca. No, y muchas veces se Bueno. adelantan a hacer cosas que Sí. no... Por eso es que muchas veces Claro. las cosas salen mal. ¿Será que Dios predestinó eso? No. Son locuras de la gente. Por eso hay una cosa que se llama libre albedrío. Por eso Dios le dijo al primer hombre, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque te van a hacer una conciencia y tú vas a dejar de pensar como pienso yo. Y ahí se van a complicar todas las cosas. Y así fue. Así fue. Ya Dios no podía vivir dentro del hombre, porque el hombre quería una cosa y Dios quería otra. Entonces, ¿qué fajatiña es esa? Sí. Pero no, vemos cosas horribles que pasan por ahí. ¿Dios las hizo? No, yo no puedo atribuirle esas cosas a Dios. ¿El hombre las hizo? Sí. Eso sí. Entonces preste atención a eso. Que fuiste predestinado, que Dios puso eternidad en tu corazón. Así es. Y que las cosas no tienes que pedírselas a Dios. A Dios se le adora y se le agradece por lo que uno ha ido recibiendo hasta ahora. Así mismo es. Y lo otro viene en camino. Viene Así por que ahí. espero que Muy bendecido. estés muy bendecido y que hayamos podido edificarte como nos corresponde hacer. Y aclarar un poquito más. Adiós.